¿Cómo estamos? Saludos con toda la comunidad latinoamericana. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Hola, buenos días Ernesto y un saludo para todos los participantes que nos ¿Cómo acompañan has, el día cómo de has hoy. estado? ¿Cómo te trata el confinamiento en Colombia? Bien, yo creo que igual que en el resto de Latinoamérica, un poco encerrados, acá estamos con la nueva normalidad, estamos empezando otra vez a salir, ya estamos en etapa como decimos acá, como de sálvese quien pueda. Donde ya no se resiste más tiempo estar confinado. Es muy Así es, difícil así eso, es. ¿no? Bueno, pues Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Bancaforo. Tú sabes que eres un amigo de la casa, es segunda vez que Muchas estás con gracias. nosotros, ¿no? La vez anterior fue en un evento que hicimos en el Hotel Waldorf en Panamá. Así es, Y recuerdo porque fue una vez que nos cambiaron de salón y entonces nos pusieron en un salón inmenso. así es, Y así aquella es. vez fue sobre ciberseguros, ¿no? Aquella vez estuvimos hablando sobre Claro, ciberseguros, tal cual. claro. Oye, esta semana escuché una noticia, o mejor dicho, leí una noticia que quisieron hacerle un ciberataque a Tesla. Sí. Y quisieron sobornar con $1 millón a un trabajador de Tesla para que se haga de la vista gorda o para que les dé, digamos, una facilidad al ciberataque. ¿Tú te enteraste de esa noticia? Claro que sí, y como de esas ha habido muchas noticias similares. De hecho, fíjate que ese fue el mismo vector de ataque que se utilizó con Twitter. No sé si recuerdas hace poco, o si Claro, los presentes recuerdan, hace poco salieron varias cuentas de alto perfil de Twitter ofreciendo duplicar los bitcoins que enviaran a una billetera virtual. Entonces salió precisamente Bill Gates, salió Elon Musk, salieron un montón de personalidades con las cuentas verificadas en Twitter diciendo queremos devolverle algo a la comunidad y de esa manera entonces todos los bitcoins que nos manden a esta cuenta, a esta billetera virtual, los vamos a duplicar. Y resulta que sí, efectivamente, fíjate que en una tarde recogieron 8 millones de dólares en bitcoins en esa cuenta. Y todo terminó siendo un ataque cibernético mediante el cual utilizaron uno de los empleados de Twitter, utilizaron unas herramientas propias que tienen pues al interior de la red social y con eso publicaron los mensajes falsos. claro, claro. Lo cual nos deja como una enseñanza importante que el ciberataque no solamente es tecnológico, ¿no? El ciberataque tiene un componente importante en el factor humano. Pero bueno, no te voy a robar la charla, así que no quiero hablar más de estos temas porque sé que tienes muchas cosas que conversarnos y que compartirnos, así que no sé si quieres pasar unas presentaciones o entramos de frente a la conversación. Me gustaría compartirles un par de slides precisamente Ok, relacionados con... déjame habilitarte para que puedas compartir la pantalla. Adelante, Juan Carlos. Perfecto, dame un segundo. Yo creo que comencemos por este. A mí me gusta comentar precisamente para que nos pongamos en contexto este estudio, o más bien este resultado del Foro Económico Mundial que se llevó a cabo este mismo año, y hacer énfasis precisamente en dos cosas. Voy a poner acá el puntero láser. El Foro Económico Mundial habla de probabilidad de impacto y en probabilidad, fíjate que el número 6 y el número 7 son el fraude basado en datos o el robo de datos y los ciberataques. En un listado, en un top 10 que tienen ellos relacionados con la probabilidad de eventos extremos que puedan afectar a la humanidad. Entonces, fíjate quién es el primero de esta lista. Cambios climáticos extremos. Entonces, los ciberataques ya los tenemos en una lista que está encabezada precisamente por situaciones que puedan llevarnos a la destrucción como humanidad, desastres naturales, eventos climáticos extremos y demás. Esto en términos de probabilidad. Sin embargo, en términos de impacto,
También tenemos el número 6 y el número 8 en la parte de infraestructuras de información y de ciberataques como aspectos que puedan llegar a impactar fuertemente también nuestra humanidad en un listado que está encabezado por la acción, por la falla climática. Esto me gusta ponerlo precisamente para ponernos en contexto de que a medida que confiamos más en los sistemas informáticos, como humanidad nos estamos exponiendo más a que la infraestructura informática se vuelva un vector, se vuelva un vector de ataque que nos pueda llegar a afectar precisamente como humanidad. Y pues una de las preguntas que me han hecho con bastante frecuencia tiene que ver precisamente con todas estas plataformas que estamos utilizando ahora en tiempos de pandemia y de confinamiento. Mira, yo digo, ha sido impresionantemente útil el hecho de que nos toque esta pandemia del COVID-19 ahora con todos los desarrollos tecnológicos que tenemos. ¿Y útil por qué? Porque tenemos el Internet, tenemos las salas de telepresencia, tenemos muchísimas herramientas tecnológicas que nos permiten precisamente poder mantenernos comunicados. Y eso ha facilitado que no tengamos que parar el 100% de nuestras actividades. Y sí, efectivamente, el inesperado éxito de plataformas como Zoom las ha convertido, y específicamente esta plataforma, en blanco de hackers. Sin embargo, yo quiero resaltar que en especial esta plataforma, sus fabricantes desarrollaron actualizaciones bastante rápido e hicieron las liberaciones necesarias para cerrar las brechas también bastante rápido. Y lo traigo a colación porque mucha gente me pregunta, hola, pero es que Zoom, me dicen, pero es que Zoom es muy inseguro, pero es que, ¿por qué vamos a utilizar Zoom si esa plataforma, incluso se han metido con el tema político de que Zoom sea una plataforma china? Sin embargo, yo les voy a decir, Google Meet ha tenido ciberataques, Microsoft Teams ha tenido ciberataques, todas las plataformas han tenido ciberataques, porque estos medios de comunicación se han convertido en uno de los precisamente objetivos para los ciberdelincuentes. Y yo quisiera llegar a esta conclusión. Hoy en día, Zoom y cualquiera de las plataformas que tenemos es tan seguro como cualquier otro software. Es decir, depende de nuestras buenas prácticas. Ernesto, y yo quería también compartirte, no solo a ti, sino a todos nuestros participantes. Acabas de mencionar algo que me parece fundamental cuando hablábamos del ataque de Twitter y del ataque de los diferentes ciberataques que ha habido recientemente. A mí siempre me gusta llegar a la conclusión de que en tiempos de blockchain, en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de un montón de desarrollos tecnológicos gigantescos, el principal riesgo a la ciberseguridad somos los humanos, porque al final de cuentas la tecnología evoluciona, al final de cuentas la tecnología se fortalece cada día que pasa, las buenas prácticas se fortalecen también, pero es que como que no nos fortalecemos de a mucho en términos de prácticas de ciberseguridad somos nosotros precisamente. Y por eso les comparto acá algunos tips para mitigar cualquier ataque o cualquier situación que pueda presentarse alrededor de este tipo de plataformas de telepresencia. Mira, una cosa de las buenas prácticas de las que siempre hemos hablado, actualicemos los clientes, actualicemos el Zoom, las aplicaciones a la última versión. ¿Para qué? Para garantizar precisamente que tenemos las brechas de ciberseguridad que se han identificado totalmente cerradas. Habilitar siempre salas de espera, asignar contraseñas para las reuniones. No distribuir estos enlaces de manera pública. Veíamos como pues, una práctica común al principio de todo este tema que encontrábamos en sitios web o en foros en línea los enlaces y las contraseñas de las reuniones y por eso personal indeseable podía entrar a ellas. Utilizar siempre contraseñas fuertes para nuestras cuentas de Zoom o de cualquier otro software de telepresencia y siempre configurar opciones avanzadas, como por ejemplo que solo el control de la sala lo tenga el host, que no se permita compartir archivos a través de estas salas de telepresencia, a menos que estemos en una reunión de mucha confianza y demás. Son algunas buenas prácticas que vale la pena tener en cuenta ahora que estamos abocados al uso de este tipo de tecnologías. Y antes de entrar en materia, quisiera compartirles esto también, que es parte de lo que hemos visto
como creciente en términos de riesgos de ciberseguridad ahora en estos tiempos de confinamiento. Mira, los ataques de phishing y los ataques relacionados con ingeniería social se han disparado muchísimo. Entonces, como muchas de las personas están encerradas trabajando remotamente, hoy en día es mucho más fácil que le lleguen correos, por ejemplo, de entidades financieras diciéndoles que por el COVID entonces tienen que actualizar los datos, o que lleguen mensajes de texto diciendo que les van a bloquear las cuentas, o que lleguen mensajes suplantando a las entidades de gobierno diciendo tienes que entrar a este lugar para poder obtener las ayudas del gobierno. Situaciones así, precisamente relacionadas por la debilidad del factor humano. Entonces, ojo con esto. Hoy en día tenemos que ser mucho más críticos, no solo a nivel corporativo, sino más aún a nivel personal con respecto al tipo de información que estamos recibiendo a través de correos electrónicos. Y aprovecho para mencionar precisamente que hemos perdido la línea entre lo que es la información corporativa y lo que es la información o el universo personal. Hoy en día esa línea ya no existe. Antes nosotros hablábamos, ¿no?, de que la seguridad de la información es una cosa cuando estamos hablando en nuestra organización, la información corporativa, y la seguridad personal es otra cosa. No, para los ciberdelincuentes hoy en día esa línea ya no existe. De hecho, para los ciberdelincuentes hoy en día es mucho más fácil tratar de atacar las cuentas personales, tratar de atacar las redes sociales, tratar de atacarnos a través precisamente del phishing y de la ingeniería social para poder obtener incluso acceso a la información corporativa, a la información de nuestras organizaciones. Entonces, hoy en día nosotros que estamos confinados y que estamos teletrabajando, somos más responsables que nunca frente al tipo de información y a las buenas prácticas que estamos manejando. Estamos viendo también ataques al Internet de las cosas. Pues como estamos en muchos de nosotros en nuestras casas, tenemos por lo menos un Smart TV, tenemos elementos de uso diario conectados a Internet, y esos elementos también son susceptibles de ataque. Hemos visto un crecimiento impresionante en términos de malware, en términos de ransomware, y eso lo respaldamos precisamente. Hay dos ataques recientes que llamaron la atención de los titulares. Uno gigantesco que sacó de operación durante varios días a la compañía Garmin, que era la compañía pionera en GPS, en geoposicionamiento y en todo este tipo de cosas. Y otro que atacó masivamente las oficinas de una aseguradora española que se llama Mafre. También los intentaron sacar de operación y lograron de alguna manera su cometido. Entonces, el ransomware y todos estos han sido ataques de ransomware, ni siquiera son ataques complejos de hackeo. Son ataques en donde simplemente a alguien dentro de la organización le llegó un correo o hizo clic en donde no debía y activó un ransomware con movimiento lateral que terminó infectando a todos los computadores con los que estuviera conectados, bien fuera localmente o bien fuera a través de mecanismos de VPN. Ataques relacionados con la infidelidad en términos de que te estamos manejando información corporativa en nuestras propias computadoras. Estamos manejando información eh, información que puede ser de nuestras organizaciones, pero que las tenemos de pronto en elementos no controlados, en computadoras, o que las tenemos de pronto en nuestros dispositivos móviles, y eso hace que sea más fácil que puedan salir o que se puedan entregar a terceros. La disminución de los controles de ciberseguridad, precisamente porque como estamos en un escenario de teletrabajo, precisamente hoy en día entonces estamos en un escenario en el cual de pronto ya no tenemos los controles robustos que podemos tener de los que teníamos en nuestras oficinas, es decir, directorios activos, es decir, cifrado de computadoras, es decir, otra serie de situaciones que se podían controlar de alguna manera centralizada desde cuando estábamos pues en las oficinas. La denegación de servicio, indiscutiblemente, es una de las cosas que nos
preocupa hoy en día, y como parte de esa denegación de servicio tenemos deepfakes, como parte de esa denegación de servicio, yo siempre he dicho, cuando los ciberdelincuentes no pueden hackear o no pueden ingresar o fugar la información o lograr su cometido, pues lo más fácil es destruir, y eso es lo que hace la denegación de servicio. Y hoy en día el llamado es para que seamos cada vez más críticos con el tema de las deepfakes o con el tema de las fake news. Estamos bombardeados de información por todos lados. Yo creo que estamos en un escenario como del siglo XV, en donde no teníamos una visual de la realidad más allá de lo que nuestros ojos podían cubrir, con el agravante de que el único mecanismo que tenemos para comunicarnos con la realidad, para conocer nuestro entorno hoy en día, se llaman medios de comunicación y se llama incluso el Internet. Entonces eso ha generado también una gran posibilidad para que información falsa llegue a través de esos medios y nos trate de distorsionar la realidad e incluso de manipular nuestras decisiones. Estas son algunas de las cosas a las que nos estamos enfrentando en estos tiempos de pandemia. Y quiero hacer mostrarles algo adicional. Precisamente un par de cositas adicionales para que entremos de pronto ya a conversar un poco más al respecto, más entrar a interactuar un poco más. Exacto, la nube. La nube ha sido el gran salvador de todo lo que podemos hacer hoy en día en términos de teletrabajo. Gracias a la nube es que tenemos este tipo de plataformas, gracias a la nube es que podemos mantener un poco la continuidad de nuestros servicios. Y este es un estudio bastante reciente que se hizo sobre el tema de nube. Cada vez hay más negocios trasladándose hacia la nube. Cada vez hay más, cada vez hay una mayor participación de los datos corporativos que se están trasladando hacia herramientas de nube, pero también nos estamos enfrentando a más ataques relacionados con la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que llegar en algún momento a entender, para mí, el gran eje central de lo que es la ciberseguridad y la ciberprotección hoy en día, cuando estamos en escenarios compartidos con nube, es entender esto que les quiero compartir acá. Se llama el modelo de responsabilidad compartida cuando estamos hablando de temas de nube. Y el modelo de responsabilidad compartida no es nada diferente a que nosotros como usuarios de los servicios tenemos de todas maneras ciertas responsabilidades, mientras que el proveedor de la nube tiene otras responsabilidades. En un escenario clásico, nosotros teníamos toda nuestra infraestructura on-premise. Nuestra infraestructura on-premise significa que podíamos tener un data center, que podíamos tener los servidores, los elementos de comunidad, todos los elementos de tecnología bajo nuestro poder, lo que significaba que éramos responsables desde la capa física de la infraestructura, de mantener la conectividad, de la virtualización, si era el caso, de los sistemas operativos, las aplicaciones que pusiéramos ahí en nuestra infraestructura, los datos y el acceso y de la gestión de identidades para los usuarios. Éramos responsables de todo eso. Hoy en día, a medida que trabajamos hacia la nube, nos hemos quitado un montón de responsabilidades. La mínima responsabilidad que tenemos hoy en día es cuando utilizamos plataformas de tipo software as a service. Y software as a service significa que ya el proveedor de la nube es el responsable de mantener la capa física, la capa de infraestructura, la capa de red, la capa de virtualización, los sistemas operativos e incluso las aplicaciones. Pensemos en un Office 365, por ejemplo, pensemos en una solución como la de Microsoft. Ellos nos están proporcionando incluso hasta las aplicaciones para poder trabajar de manera colaborativa, pero eso no quiere decir que nosotros no mantengamos responsabilidades. Y las responsabilidades nuestras como usuarios de este tipo de servicios están enmarcadas en que todavía tenemos que garantizar la ciberseguridad de los datos que estamos poniendo ahí y tenemos que garantizar la ciberseguridad del control de acceso que estamos también trabajando alrededor de esa nube. Entonces, a pesar de que hoy en día nos quitamos el dolor de una cantidad de infraestructura tecnológica en términos no solo de costo total de operación, de mantenimiento de la infraestructura, sino también incluso de ciberseguridad,
eso no quiere decir que nosotros no sigamos teniendo responsabilidades sobre lo que estamos colocando en estas nubes. Y me parece completamente fundamental entender el modelo de responsabilidad compartida con estos escenarios, con estos entornos cloud, para poder también entender hasta dónde le podemos exigir a nuestros proveedores de nube ciertas características de ciberseguridad, pero también no perder de vista cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos y de los cuales nosotros, como usuarios de este tipo de plataformas, somos totalmente responsables aún. Esto es lo que les quería compartir, pues en términos de las diapositivas. Yo creo que Ernesto, entonces, es un buen momento para que abramos la conversación y para que de pronto miremos si hay algunos temas que quieras tratar más específicamente sobre esto que hemos hablado. Excelente, Juan Carlos. Pues muy buena introducción a la temática. Varias cosas. Bueno, primero, contarle a las personas que están aquí sobre el caso de Tesla, que finalmente el empleado que recibió la oferta de los hackers de $1 millón para que deje de hacer, o sea, no para que haga algo, sino para que deje de hacer lo que tenía que hacer, es decir, para que se haga la vista gorda, rechazó la oferta de $1 millón, ¿no? O sea que eso tuvo un final feliz para Tesla y eso precisamente, esos son los empleados que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Los que rechazan esa oferta de $1 millón. Entonces, de esa manera Tesla se salvó del ataque. Eso como, digamos, para cerrar la breve historia, la anécdota de Tesla. Segundo, sobre Zoom, me alegro que hayas tocado el tema de Zoom. Tú sabes que en mi organización hacemos muchas capacitaciones y Zoom es mi plataforma favorita para hacer capacitaciones. ¿Okay? Entonces, y cada vez que yo hablo con una entidad financiera y le digo, pues vamos a hacer la capacitación por Zoom, o sea, me miran de una manera extraña como si estuvieran viendo al diablo, ¿no? O sea, que casi que me quieren mandar a un exorcismo, porque les parece terrorífico hablar de Zoom, o sea, porque Zoom lo entienden como una plataforma con muchas vulnerabilidades. Y a lo que quiero llegar con esto es que si nosotros nos remontamos a, ¿qué te digo? 6 meses atrás, ¿no? 8 meses atrás. Zoom tenía muchísimas vulnerabilidades, claramente, comparado contra Webes de Cisco, comparado contra Teams de Microsoft, o sea, tenía muchas vulnerabilidades, pero ya eso se solucionó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los controles, y a eso voy, los controles se han quedado en los mismos controles de los riesgos que ya no existen. O sea, se han quedado con controles, algunas organizaciones se han quedado con controles de hace 6, 7, 8 meses, ¿no? Entonces, ¿por qué lo traigo a reflexión? Porque eso pasa con otros procesos y con otros análisis de riesgo. O sea, nos quedamos con controles que ya están desfasados, porque ya los riesgos cambiaron, para bien, para mal, para arriba, para abajo, pero los riesgos, al modificarse los procesos, se modificaron los riesgos, pero sin embargo nos quedamos con nuestro librito. No es que esto, en seguridad de información me han dicho que no se puede. No, es que me han dicho que no se puede y no se puede, no se puede. O sea, entonces, Sí, así es. adolecemos de esa, digamos, de ese poco dinamismo para actualizarnos a los procesos que Así se han es. modificado, a los riesgos que se han modificado y consecuentemente a los controles que también se requieren modificar, ¿no? Entonces yo te quería hacer una pregunta. Yo te quería hacer una pregunta sobre las tendencias, ¿no? A ver qué piensas tú. Si tú presentaste una lámina con muchas tendencias, ingeniería social, ransomware, por lo menos esas dos, ¿no? Ingeniería social y ransomware me parecen como que si tuviéramos que hacer un ranking, ¿no?, de tendencias y del peligro de las tendencias, yo pondría a esas dos, ¿no? Entonces, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o agregarías alguna también dentro de ese grupito de las más peligrosas o tal vez quitarías alguna de estas dos que te estoy mencionando. O sea, ¿cómo harías tú ese ranking de tendencias en cuanto a sus amenazas?
Bueno, mira, a mí me parece que el malware siempre es uno de los vectores principales de ataque. Y el malware es un vector gigantesco de ataque, llámese ransomware, o llámese virus, o póngale el nombre que quiera. Pero al final de cuentas, lo que pasa es que el malware es una vía con la cual se pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas es hacer una denegación de servicio, por ejemplo, frente a un ransomware. Y el ransomware está tomando un protagonismo gigantesco por una simple y sencilla razón. Es un ataque muy fácil. Hacer una campaña de ransomware, comprar un ransomware a la medida en el mercado negro no te cuesta más de $500, incluyendo una base de datos de emails a los cuales se le puede distribuir. Y el rédito, sí, con que solo uno pague el rescate, ya se recuperó la inversión, entre comillas. Entonces, el ransomware ha tomado mucha popularidad porque es un ataque fácil, es un ataque que puede devolverle al ciberdelincuente algo de dinero. Entonces, sí, el ransomware está en ese top. Sin embargo, la contramedida para el ransomware es la más fácil y la más antigua de todas. Usted resuelve el tema del ransomware si tiene unos backups, si tiene unos respaldos de información completamente actualizados y puede responder rápidamente con la recuperación de la información. Pero como la mayoría no pueden, como la mayoría no tienen los backups actualizados o no tienen los respaldos de información recientes, pues ahí es donde se genera la brecha. Otra forma de resolver rápidamente el tema del ransomware es a través de una póliza de ciberseguros y cosas así por el estilo. Eh, pero yo le agregaría otro vector que es el que hemos venido hablando a lo largo de toda esta charla, y es el factor humano. Indiscutiblemente, el factor humano, tenemos que abocarnos a trabajar más en la concientización, en la gestión de cambio y en las buenas prácticas para para las personas, para los colaboradores. Y eso es importantísimo, porque al final de cuentas, si la persona que recibe el ataque de malware o el ataque de ransomware está suficientemente concientizada o no se doblega ante el ofrecimiento de dinero o cosas así por el estilo, pues eso lo que significa es que no va a haber un ataque al final de cuentas. Entonces, nosotros tenemos que tenemos que trabajar mucho más en las buenas prácticas relacionadas a las personas, en la gestión de cambio con las personas, porque al final de cuentas son las personas como la primera línea de defensa que va a tener cualquier organización a la hora de proteger su información. Buenísimo, buenísimo. Bien, por aquí nos hacen algunas preguntas, vamos a tratar de responderlas. Normalmente no alcanzamos a responder, pero vamos a tratar de responderlas según el orden en que nos van llegando, ¿no? Entonces, por aquí nos preguntan, en el modelo de responsabilidad compartida, ¿quién sería el responsable de la capa de seguridad? ¿No? Cuando mencionas la capa de seguridad, me refiero al Firewall Deep WAF, WAF, digamos, no sé si entendiste la pregunta. Sí, completamente. Y la respuesta es una de las respuestas más típicas en ciberseguridad. La respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Depende en qué punto de la infraestructura estemos hablando. En el modelo de seguridad, de responsabilidad compartida, perdón, si estamos hablando de un entorno cloud, lo que queremos decir es básicamente que todo lo que tenga que ver con infraestructura, por ejemplo, firewall, comunicaciones y demás, puede ser responsabilidad del proveedor de la nube. Sin embargo, a nivel de un WAF, por ejemplo, a nivel de un WAF para proteger una aplicación hecha en casa, puesta por nosotros en esa nube, tal vez el WAF pueda ser responsabilidad nuestra porque a nosotros nos interesa proteger esa aplicación y proteger eso que estamos publicando en esa nube. Entonces hay que tener muy claro en ese caso, ¿quién es el responsable quién es el responsable de la infraestructura? Ah, es el proveedor de la nube, entonces él es el responsable de la ciberseguridad. De hecho, hemos hecho un ejercicio bien interesante y es que cuando se trata de la infraestructura que está puesta en la nube,
Microsoft, Google Cloud, AWS, ellos proporcionan los certificados de ISO 22301, ISO 27001, de ISO 27017 y 27018, que es lo que nos garantiza que su infraestructura está certificada en términos de ciberseguridad. Pero eso es la infraestructura que ellos nos proporcionan. La otra parte de la ecuación es lo que nosotros pongamos en esa nube, es decir, de qué manera hacemos uso de esa infraestructura, y ahí es donde esos controles ya son responsabilidad de cada uno de nosotros. Siempre me preguntan, me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Es más seguro tener nuestra información en la nube o es más seguro, digamos, no usar la nube para administrar nuestra información, ¿no? Entonces es una pregunta clásica. Mm. Y yo más o menos uso esta metáfora, ¿no? Es como que es más seguro que yo conduzca mi propio vehículo o es más seguro que yo contrate un chofer para que el chofer me lleve y me traiga donde yo necesito ir. Porque al final eso es una tercerización y la nube también es un servicio tercerizado, ¿no? Entonces, y mi respuesta, y me gustaría saber si tú pues coincides o piensas diferente, es que depende, ¿no? Esa fantástica respuesta que acabas de dar, depende. Depende de qué tan segura es la nube, como depende del chofer. O sea, si es un chofer serio, responsable, experimentado y tiene mejores, digamos, hábitos de manejo que yo, entonces probablemente pues tener el chofer va a ser mucho más seguro a que yo conduzca mi propio vehículo, ¿no? Eh, y yo hago esa analogía con la nube, o sea, digamos, no necesariamente irse a la nube es más seguro, depende de las seguridades que tenga esa nube, depende de los protocolos que tengan, depende de la gestión de riesgos que hagan, ¿no? Entonces, no sé si tú coincides más o menos con esa metáfora del chofer y de la tercerización, o si piensas un poco diferente. No, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Eh, y hay que verlo un poco más allá incluso. Partiendo del argumento que también es popular en las redes de que pues, la nube realmente no es nada diferente a el computador de alguien más. Eh, sí hay un tema importante de responsabilidad ahí. Ah, hay que confiar en las nubes confiables, en las nubes de una marca que tengan el respaldo de una marca reconocida. Y eso es como la misma pregunta de a dónde voy a ir yo a pasar mi tarjeta de crédito, si voy a ir a comprar algún producto. Voy a una tienda de ropa, por ejemplo, y es muy diferente si yo confío en pasar mi tarjeta de crédito en una tienda de ropa reconocida y que tiene trayectoria y demás, así decido ir a pasarla en un lugar que pues es cero confiable y en donde es más probable que me vayan a clonar mis datos. Pero haciendo ese símil, en efecto, hay múltiples, han salido muchísimos proveedores de nube que no son tan confiables. Entonces, pues yo no pondría información ahí que sea sensible, pero en esencia se puede confiar, en esencia se puede trabajar muy bien con los proveedores más conocidos, que pues todos sabemos quiénes son, Microsoft, Google y AWS. Si nos vamos un poco más a las teorías conspiranoicas, pues uno no debería poner información sensible en ningún lugar. Pero en un trato netamente comercial, y esa es una pregunta que me han hecho también en el pasado, tenemos que tener claro que es muy diferente el acuerdo de nivel de servicio que hay cuando usted abre una cuenta, por ejemplo, en Google a título personal. Es decir, usted abre una cuenta de Gmail y con eso pues tiene una serie de servicios. Ahí hay unas condiciones que son muy diferentes a si lo haces en términos corporativos. Y en términos corporativos, lo digo por conocimiento de causa, hay un contrato de servicio normalmente con un intermediario que es el que habilita esos servicios y es un intermediario al que se le puede trasladar la responsabilidad de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que vamos a poner ahí en esa plataforma.
Eso sumado a lo que les contaba hace un instante, que es nosotros como usuarios corporativos de este tipo de nubes tenemos el acceso a los certificados, es decir, al tercero que certifica que hay unas buenas prácticas. Y hay algo que pues no podemos negar que es muy útil para todos en el manejo del cloud, y es que pues los data centers distribuidos alrededor del mundo nos solucionan casi que de plano el tema de la continuidad y el tema de la recuperación de desastres. Entonces, ahí tenemos varias ventajas que tenemos que sopesar, pero que son ventajas ya más a nivel corporativo. Pero hay otro temita ahí que hay que mencionar y es el tema de protección de datos. Les voy a contar un poco en breves segundos el caso colombiano. Nosotros acá tenemos una ley de protección de datos que cuando surgió inicialmente era, no era para nada amigable más bien con el cloud. La Superintendencia de Industria y Comercio acá en Colombia lo que hizo fue decir, tenemos que proteger los datos y tenemos que hacer un registro de las bases de datos que están utilizando las diferentes empresas y darle protección a los datos personales que están ahí contemplados. Cuando la Superintendencia se encuentra con el pequeño detalle de que la mayoría de esas bases de datos están alojadas en nubes, entonces ahí hay una mejora de esa regulación, y esa mejora lo que implica es que eh, la superintendencia saca una lista de países que considera confiables para el almacenamiento y la protección de datos. Y esos países que considera confiables para el almacenamiento y la protección de datos, pues entre esos, por supuesto, está Estados Unidos, en donde nos resuelve el problema de que si tenemos datos considerados sensibles a la luz de la legislación colombiana, que estén alojados en nubes como la de Microsoft, la de Google o la de AWS, pues de alguna manera podemos certificar el tratamiento de los datos a pesar de que estén en un territorio fuera del nacional. Y ese es un detalle que, aunque suene muy simple, legalmente tiene unas implicaciones gigantescas en términos del riesgo legal que pueden correr las empresas para el tratamiento de datos personales. Perfecto. Por aquí nos están pidiendo si pudiéramos ver la lámina del modelo de responsabilidad compartida. Parece que alguien le quiere tomar la foto de pantalla y lo quiere tuitear, entonces vamos con esa Claro que lámina, ¿qué sí, te parece? ¿No? claro que sí, ni más faltaba, pero Así que espérame, la comparto. Y a después ver, nos están preguntando también por la terna de recomendaciones clave, ¿no? O sea, digamos, si tú tuvieras que dar tres recomendaciones importantes, y vamos a enfocarnos un poquito en entidades financieras, que es el principal público del sí. Bancaforo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas tres recomendaciones? Pero mientras tanto, bueno, volvamos al modelo de responsabilidad Aquí ya están compartida. viendo el modelo de responsabilidad compartida. Cuéntanos el origen de, sí, cuéntanos el origen de este modelo, ¿no? Y desde cuándo está tomando vigencia. Este modelo de responsabilidad compartida es como una especie de agreement entre clientes y proveedores, sobre todo cuando comenzamos a virtualizar servicios. Todo esto comienza con la virtualización de servicios, y por eso les decía yo al principio, voy a activar acá el puntero nuevamente, puntero láser. Acá tenemos en esta primera columna todo lo que es, todo lo que era nuestra infraestructura on-premise. On-premise es en la casa, en nuestro sitio, en nuestro data center o, o lo que tuviéramos en su momento, pero esto lo que significa es, en este punto, toda la infraestructura, incluso las máquinas e incluso el espacio donde están resguardadas esas máquinas es nuestro, es de cada organización, es de nuestras responsabilidades. Este era el modelo que veíamos hasta hace unos 5 o 6 años más o menos como más común. Cuando comenzamos a darnos cuenta de la capacidad de cómputo específicamente de este tema de la virtualización, es que ya decimos, bueno, no necesitamos un servidor para cada cosa, sino que ya podemos tener un servidor con un montón de máquinas virtualizadas que nos pueden comenzar a servir para diferentes propósitos. Y ahí nace precisamente la primera cosa que ustedes ven acá, que se llamaba infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio, ¿qué me entregaban típicamente los data centers
ya tercerizados, ¿qué me entregaban? Me entregaban el espacio físico, me entregaban las máquinas, me entregaban la conectividad y me entregaban de pronto una virtualización. ¿Qué tenía que poner yo? Lo que está en azul oscuro. El sistema operativo, las aplicaciones sobre ese sistema operativo, la data para procesar en esas aplicaciones y todo el control de acceso. Y este fue el primer paso, todo el tema de infraestructura como servicio. Aún hoy se utiliza, pero digamos que esto fue lo primero que vimos. En este momento no se llamaba nube, sino que eran los data centers en donde yo tenía, en donde yo podía, en donde ellos me entregaban, mejor dicho, unas máquinas y yo podía hacer lo que quisiera sobre esas máquinas. Luego pasamos a plataforma como servicio, que básicamente la diferencia es, ya me están entregando, me quito de encima el problema de licenciamiento de sistemas operativos y demás, y el proveedor me está entregando incluso hasta un sistema operativo para que yo coloque ciertas aplicaciones y datos y todo el control de acceso ahí. Y llegamos a lo que estamos viendo el día de hoy, que es el software como servicio. Entonces yo ya no tengo nada de infraestructura, el proveedor de la nube me entrega incluso hasta la aplicación, que es lo que estamos viendo nosotros en términos, por ejemplo, como les decía, ese fue el modelo al que migró toda la plataforma de Office, por ejemplo, y por eso hoy en día podemos trabajar de manera colaborativa y tenemos el concepto de los tenants, de los entornos multitenants y demás. Eh, por eso tenemos el Office Online o tenemos la plataforma de ofimática de Google también en línea. Todo ese tipo de cosas porque ellos nos están entregando hasta las aplicaciones. Pero que este proveedor ponga las aplicaciones incluso significa de todas maneras que la data que yo voy a manejar ahí es de mi responsabilidad. ¿Y a quién le voy a dar yo acceso a esos datos? También es mi responsabilidad. Veámoslo como un ejemplo muy simple. Pensemos en un Excel en línea. En un Excel en línea, la aplicación como tal, es decir, la cantidad de cuadritos ahí en blanco, pues eso no significa nada. Eso no es la aplicación que me está proporcionando el proveedor. Pero si yo comienzo a llenar esos cuadritos en línea con un montón de información que sea sensible, esa información es de mi responsabilidad. ¿Y a quién le voy a dar yo acceso a ese Excel en línea ya con toda la información sensible y diligenciada? Es mi responsabilidad. Y a eso se reduce básicamente hoy en día el modelo de responsabilidad compartida. Buenísimo. Bien. Muchas gracias. Por ahí acabo de compartir en el chat la noticia sobre el caso del atentado de ciberataque a Tesla. Así que es una noticia del diario La Vanguardia. Ahí pueden leerla y compartirla. El link se los puse en el chat. Bien. Otra pregunta. Mira, creo que estamos claros que no tenemos que dar clic a links desconocidos o que no nos inspiren confianza, o tenemos que pensarlo muy bien antes de darle un clic a un link que nos llega, por ejemplo, por correo electrónico, ¿no? Entonces, pero usualmente, cuando nosotros entramos a una página web, y me acaba de pasar cuando buscaba esta noticia en el diario La Vanguardia, ¿no? Casi todos los lugares te piden que aceptes su política de cookies. ¿Okay? Entonces, ¿qué tan peligroso puede ser? Porque hay algunas páginas que no te dejan avanzar prácticamente si tú no le das la aceptación de su política de cookies. O sea, no sé si realmente te lo impiden o te la ponen difícil, ¿no? Para que el escape o la tecla de escape esté media escondida. Entonces, realmente no sé cómo lo hacen, pero me gustaría tu opinión sobre ese tema. No, hay que ir un poco más atrás cuando se trata de ese tipo de situaciones. Y todo esto nace con la puesta en marcha de la GDPR, con la puesta en marcha de la Ley Europea de Protección de Datos. Eso fue un game changer para todos, eh, pues básicamente porque había el acceso a muchísima información. Antes uno podía hacer consultas, por ejemplo, de quién era el propietario de un dominio a partir de una consulta JUIS, y ahí podía obtener información de quién había registrado un dominio, un sitio web y demás. Hoy en día eso ya no se puede por GDPR. Eh, y parte de las implicaciones de GDPR y en general de las políticas de protección de datos personales que se implantaron alrededor de casi que alrededor del mundo, diría yo, pues una de las aristas tiene que ver precisamente con el manejo de cookies.
pero para eso hay que entender qué es esa cookie. La cookie no es nada diferente a una pieza de información que te puede identificar como visitante del sitio para mejorar tu experiencia. Y mejorar tu experiencia quiere decir, por ejemplo, que no estén preguntando quién eres cada vez que cambias de página. O que puedan tomar por defecto cierta información que tú has proporcionado a la hora de visitar el sitio. Información que puede ser tan simple como cuál es el agente, cuál es el browser con el cual estás accediendo a ese sitio web. Toda esa información queda almacenada en las cookies, pero el problema es que es información que permitiría la identificación personal del visitante. Entonces, ¿qué es lo que busca la política de aceptación de cookies y en general la política de aceptación de términos y condiciones de privacidad y de protección de información y de tratamiento de datos y todas esas cosas que vemos? Porque hoy en día no solo se trata de las cookies, sino que se trata en general de cualquier información. En un sitio serio, mejor dicho, usted entra a un formulario a digitar su información para acceder a un bien o un servicio y al final le aparece: lea nuestra política de protección de datos y diga que esté de acuerdo. Es exactamente la misma circunstancia. Y eso lo que le genera es una protección al dueño del sitio web o al dueño de la aplicación para que pueda demostrar que el visitante aceptó entregarle sus datos para los fines que se hayan definido dentro de esa política de tratamiento de datos o dentro de esa política de cookies. Eso es más para la protección del dueño del sitio, más para la protección del dueño de la aplicación, en términos de que no pueda ser procesado después porque estaba recogiendo datos de manera ilegal. Básicamente se trata de eso. Lo que mucha gente no sabe es que así como en muchos lugares te exigen estar de acuerdo, exigen entre comillas estar de acuerdo con la política de cookies o las políticas de protecciones de datos, también esos lugares deben tener los mecanismos para que cada visitante o cada persona revoque el tratamiento o revoque más bien el permiso de uso de sus datos. Eso se ve más en términos de tratamiento de datos personales. Y lo revoque es que yo puedo, legalmente estoy facultado para darle acceso a mis datos al banco, por ejemplo, o a la compañía, a la de los aviones, pues a la agencia de turismo o a la compañía que sea. Yo le puedo dar el permiso para tomar mis datos y puedo limitar ese permiso para que sea exclusivamente para la transacción que estamos haciendo y después revocarlo. En la mayoría de legislaciones de protección de datos que hay en la región, se debe establecer el mecanismo con el cual yo puedo decirle a la compañía: hey, ya no quiero que usted maneje más mis datos, ya hicimos la transacción que teníamos que hacer, está usted obligado a extraerme o a sacarme de sus bases de datos. Y eso es una política o eso es algo que puede suceder hoy en día. Bueno, aquí estamos recibiendo algunas preguntas y también algunos agradecimientos eh, por el evento. Bueno, Bueno. un paréntesis, ¿no? Queremos decir que en la época de la pandemia, digamos, independientemente del tema de salud, independientemente del tema de la afectación económica o de la afectación psicológica que han tenido, digamos, muchas personas y familias, una de las características es el alto nivel de incertidumbre, ¿no? Es decir, no, es un virus que no conocemos, es un virus que no sabemos cuánto tiempo se va a quedar con nosotros, o sea, probablemente toda la vida, pero el periodo, digamos, de tensión fuerte, no sabemos si esto va a ser 6 meses, o va a ser 9 meses, o 3 años, o 5 años, si va a haber vacuna o no va a haber vacuna, dentro de cuánto tiempo llegará la vacuna, si esa vacuna funcionará o no funcionará, o sea, todo ese, digamos, cuándo se recuperará nuestro negocio, o sea, toda esa, digamos, incertidumbre, ha llenado los espacios de nuestras preocupaciones y entonces el Bancaforo es exactamente digamos, un tratamiento frente a esa incertidumbre, ¿no? O sea, porque como yo lo veo es que la principal acción frente a una situación de incertidumbre es justamente la información, contar con información. Entonces, precisamente por eso el Bancaforo, que
que hace algunos meses era un espacio muy, muy reducido para pocas personas que nos reuníamos en un hotel de la capital a conversar sobre estos temas. Ahora lo hemos, digamos, ampliado en cuanto a su alcance, aprovechando la virtualización, pero sobre todo, el principal objetivo, y sobre todo de hacerlo semanal, es que estamos tratando de combatir la incertidumbre. ¿Cómo? Agregando información. Muy bien. Eh, Nos preguntan por las principales recomendaciones, o sea, 3 recomendaciones que nosotros podríamos darle a una entidad financiera para que pueda mejorar su, digamos, seguridad cibernética, ¿no? ¿Cuáles serían esas 3 grandes recomendaciones o elementos que tienen que tener en cuenta para poder sentirse menos vulnerables? Bien, o yo creo que las recomendaciones se pueden dar incluso en 3 niveles diferentes. Hay un nivel técnico, que es, nosotros hemos evolucionado del concepto, por ejemplo, del clásico ethical hacking al análisis de superficie de ataque. Y hoy en día lo que estamos haciendo es más temas de análisis de superficie de ataque. ¿Qué es el análisis de superficie de ataque? Ya no solo es cómo estoy, hacer un assessment de cómo estoy en términos de mi vulnerabilidad técnica, sino también ver qué tan expuesto estoy ya en redes sociales o en Deep y Dark Web o en otros escenarios que ya hayan implicado pues la fuga de algún tipo de información. Esto es bastante común, a pesar de que suene un poco rudo, es bastante común que nos encontremos que ya ha habido información fugada de nuestra organización, más si se trata de una entidad financiera, y que ya sea posible encontrar información en mercados negros en Deep Dark Web. Un ejemplo de eso es con que alguien haya sido víctima, por ejemplo, de una clonación de datos de su tarjeta, y esa tarjeta ya esté por allá en los servidores de los ciberdelincuentes, lista para ser utilizada en otros mercados, pues eso ya, desde un principio, eso ya implica una fuga de información trazable hacia la entidad financiera. Otro tema totalmente diferente es el tema de responsabilidades. Eh, pero en general, la primera recomendación desde el punto de vista técnico es hacer un análisis, hacer un assessment de esa superficie de ataque, es decir, cómo estoy en términos de vulnerabilidad técnica, no solo hacia el exterior, sino hacia el interior de la organización también, ver qué información de la organización ya está siendo tratada en fuentes públicas. Como el ejemplo que les decía, y hay infinidad de ejemplos más. Mire, nosotros nos hemos encontrado con desarrolladores, por ejemplo, proveedores, desarrolladores terceros, desarrolladores de aplicaciones, que los ha contratado la entidad financiera para que les haga un desarrollo específico, y resulta que ese desarrollo específico termina en un repositorio público, en un Stack Overflow o en repositorios de esos, o simplemente salieron a hacer la pregunta de cómo resolver una variable o algún tema técnico del desarrollo, y eso ya está puesto en algún foro. O por otro lado, los mismos funcionarios del banco ponen muy orgullosos información que puede llegar a ser sensible, que puede llegar a ser trazable en sus redes sociales. Por eso les decía hace un instante que ya esa frontera o esa limitación o esa división entre la información personal y la información corporativa, pues ya no existe, porque los ciberdelincuentes hacen uso de cualquier puntico, de cualquier lugar que puedan arañar para poder comenzar a crear sus esquemas de ataque. Entonces, primera cosa, un análisis de superficie de ataque. Segunda cosa, segunda recomendación, se las he venido diciendo todo el tiempo, hay que fortalecer los procesos de gestión de cambio y hay que fortalecer los procesos de concientización de todos los colaboradores. En ese sentido, los colaboradores son la primera línea de defensa, pero de la misma manera son la primera línea de ataque. Nosotros podemos tener el firewall de $1.000.000 funcionando y operando perfectamente afinado hasta que llega, no sé, hasta que llega cualquier colaborador y simplemente reutiliza una contraseña o le da clic a donde no debe hacerlo, y hasta ahí llegó toda la estrategia de ciberseguridad, o como lo hemos visto, como lo han estado mencionando, resulta vulnerable a
a recibir dinero o a recibir algún tipo de soborno por mirar hacia otro lado. Entonces hay que trabajar en el manejo del factor humano. Y una tercera recomendación, orientada precisamente a la gestión de información, es nosotros en nuestras organizaciones debemos tener un inventario actualizado de activos de información, un inventario que nos permita saber cuál es la información sensible y aplicarle controles un poco más rigurosos a esa información sensible. Les voy a poner un ejemplo, otro de esos ejemplos de la vida real. Es muy común que para los bancos, sobre todo, se tercerice la entrega de tarjetas de crédito, por ejemplo. Se tercerice la entrega de tarjetas de crédito listas para activar, como una estrategia incluso comercial y de mercadeo. Eso ha pasado, pero resulta que quien hace la entrega es un tercero. Y ese tercero es un proveedor que tiene acceso a todos los datos personales del tarjetaviente, es un proveedor que tiene acceso al cupo que se le tiene preaprobado de esa tarjeta, es un proveedor que tiene acceso a toda la información que está relacionada con esas tarjetas y eso es un vector de ataque. Entonces, esa información que además está protegida por diferentes regulaciones de tipo transnacional, esa información debería ser sensible, debería ser catalogada como sensible y controlada, es decir, con una serie de controles adicionales precisamente para evitar esa fuga de información. Entonces, la invitación ya en términos de gestión de información es identifiquemos cuál es la información sensible, identifiquemos cuál es la información que pueda requerir controles adicionales, sobre todo si se va a entregar a un tercero o incluso si se va a entregar a los clientes finales. Cómo va a ser el intercambio de esa información dentro de los mismos, entre los mismos colaboradores para generarle controles adicionales. Es decir, que esa información que consideramos sensible sea específicamente controlada y podamos estar atentos de en dónde se encuentra resguardada ese tipo de información que pueda ser considerada sensible. Y ojo, considerada sensible no solo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista, hay tres tipos de datos que son considerados sensibles por defecto en casi cualquier regulación de protección de datos. Datos de identificación personal son unos, son un tipo de datos. Datos de identificación de salud, que esos son los que más atropellados se han visto ahorita en medio de este tema de la pandemia. Y datos de información financiera. Todo lo que tenga que ver con identificación personal, con información de salud y con información financiera, normalmente son datos que por defecto deberían estar controlados y deberían ser catalogados o clasificados como información sensible. Muy bien, Juan Carlos, pues hemos llegado al final de nuestra jornada. Nosotros tratamos de terminar puntual para no interrumpir las actividades y los compromisos de nuestros asistentes. Así que pues estamos tremendamente agradecidos contigo por tu excelente charla. El lunes tenemos un curso en nuestra organización, el lunes en la tarde, una certificación sobre seguridad de la información contigo, así que nos vamos a volver a ver el día lunes. Y con nuestros amigos de Bancaforo, pues decirles que la próxima semana vamos a tener la visita de Andrea Stiglitz, que es gerente en el Banco de Crédito y ha desarrollado, es una de las líderes del banco que desarrolló un producto de servicios financieros digitales, un monedero digital, que ha llegado a 3.5 millones de personas, ¿no? Y que ha evolucionado rápidamente. Entonces nos va a contar un poco de los retos y los desafíos que tuvieron que afrontar durante la etapa previa al desarrollo del producto y, digamos, también algunos factores importantes de éxito que han favorecido que sea uno de los productos considerados líderes en los servicios digitales y más en esta época en que la gente pues quiere tener menos contacto posible con el dinero. Así que va a ser muy interesante atender su charla la próxima semana en el mismo horario, todos los viernes a la misma hora. Así que nos veremos la próxima semana. No se olviden de entrar a nuestra página web www.ernestobazan.com. Ahí tenemos todos nuestros programas de certificaciones y capacitaciones para que puedan estar atentos de las ofertas que les ofrecemos periódicamente. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos veremos el próximo viernes y Juan Carlos, contigo nos veremos el día lunes. Gracias. Ernesto, muchas gracias y un saludo para todos los participantes
participantes, muchas gracias por haberme recibido estos minutos y acá, por supuesto, que quedamos a la orden para los amigos de la casa, ni más faltaba. Gracias, amigos. Gracias, gracias.